Hola señores, Isaac Newton nació en Worcester, en Inglaterra, en 1642. Sus padres fueron dos campesinos puritanos. Su madre murió antes de nacer. Su madre se volvió a casarse, pero el hombre se desentendió de él y lo dejó a cargo de su abuela, hasta el fallecimiento de su padrastro. A la edad de 12 años fue enviado al colegio de King's School en Grantham. Los estudios básicos le sirvieron de gran ayuda, ya que aprendió latín, lo que le permitió el estudio de la filosofía natural, escrito en esa lengua. Durante este periodo de edad, fabricó múltiples inventos, trabajos mecánicos como una réplica de un molino de viento. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge. En 1763 conoció a Isaac Brown, el cual le daba clases de matemáticas. En esa misma época entró en contacto con los trabajos de Galileo, Feynman, Huygens, entre otros. La geometría y la óptica tenía un papel importante para él, y cuando empezó a cartearse con la Royal Society, se inició su fama, gracias que envió algunos de sus descubrimientos y un telescopio que suscitó un gran interés. Años más tarde, sería presidente de esta sociedad. Sus trabajos le contrajo simpatías, pero también enemistades, y empezó muchas disputas, principalmente con Robert Hooke, que se prolongaron a lo largo de su vida profesional. No fue hasta una carta de Robert Hooke, el cual le expresó su preocupación sobre las matemáticas y la gravedad cuando se inició en la investigación en este campo, y la posterior publicación de los principios matemáticos de la filosofía natural. Ocupó cargos de prestigio, siendo nombrado prebote de rey, magistrado de House y director de la Casa de la Moneda. Murió en 1727 en Londres. Antes de hablar de la obra de Newton, haré una introducción del contexto histórico y científico en el cual estaba inmerso. Ya en el siglo pasado había triunfado la revolución científica, iniciada por Copérnico, Kepler y Galileo, y posteriormente se agregaba la cosmovisión filosófica de René Descartes, que podría denominarse como mecanicista. Sus características esenciales son las siguientes. A. Solo existe lo matematizable. Figura, tamaño y movimiento son las llamadas cualidades primarias, las restantes cualidades reducidas a lo subjetivo. B. En consecuencia, las cosas naturales se reducen a masas puntuales moviéndose en el espacio infinito, isotópico y tridimensional. C. Toda acción y reacción debe ejercerse mediante choque o impulso, en todo caso por contacto. D. Es suficiente descubrir matemáticamente las leyes que rigen estos movimientos y acciones. E. El tiempo deviene un concepto secundario. F. Los principios del sistema son dos: el principio de inercia y el de conservación del movimiento o cantidad de movimiento. René Descartes tenía vacíos como su imposibilidad de introducir en su sistema las consideraciones dinámicas de Galileo y de Kepler, o dar explicación a las fuerzas como la gravedad, magnetismo y electricidad. Se vio obligado a crear un universo no matematizable y cuestionable para los científicos. La persona de armonizar en gran medida la ciencia moderna fue Isaac Newton. ¿Y cuál es su planteamiento filosófico? Su método para la creación de leyes científicas. De su libro Los principios matemáticos de la filosofía natural se puede extraer que no son las matemáticas como en un principio se pudiera pensar, sino la mecánica, un planteamiento empirista. Se necesita la mecánica para la solución de estos problemas y una vez demostrados, la geometría aclara su uso. Newton se postula como mecanicista, pero ¿es así en su totalidad? ¿Cuál es el origen de la naturaleza para actuar siempre fiable y ordenado en un mundo de la forma más sencilla y posible? Hay que decir que en el universo de Newton los átomos son inertes, absolutamente pasivos. La respuesta es Dios, como creador y con una continua intervención en el universo. Me parece importante mencionar que Newton considera al hombre limitado y pasivo. No está en su mano alterar los estados de los cuerpos.
Las tres leyes más famosas de Newton son las siguientes. La primera ley, todo cuerpo preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, en tanto no se vea obligado a cambiar de estado por una fuerza impresa. Segunda ley, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se produce según la línea recta en que ha actuado dicha fuerza. Tercera ley, siempre hay una reacción contraria igual a una acción, es decir, que las acciones de los cuerpos siempre son mutuamente iguales y de sentido contrario. Una vez dichas las tres leyes, voy a poner en práctica la primera ley, mediante un ejercicio, en dos ocasiones con resultados idénticos, pero en uno utilizaré un procedimiento y en el segundo otro. La pregunta a haceros es la siguiente, y podéis poner en la caja de los comentarios vuestras opiniones. ¿Cuál es el procedimiento que Newton aboga para la creación de leyes científicas? Sin más me despido. Saludos y adiós. Este ejercicio está basado en la primera ley de Newton. La idea es golpear la base de la madera para provocar que el tomate, que está en un estado de reposo debido a una fuerza impresa, cambie su estado actual. No obstante, antes explicaré la formulación de gravitación universal como elemento importante para explicar lo que sucederá. Newton fue el primero que enunció la ley de gravitación universal. Esta ley nos dice que dos masas puntuales que vamos a nombrar m1 y m2, que están separadas por una distancia r minúscula, existe una fuerza de atracción entre ellas. Esta fuerza F es una fuerza proporcional al producto de las masas y es inversamente proporcional a que la distancia r que las separa, y existe una constante de proporcional que vamos a llamar G mayúscula. Este valor sería de 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newtons por metro cuadrado dividido por kilogramo por metro cuadrado. Para no prolongar el vídeo diré que a través de fórmulas se podría calcular la aceleración del tomate, el tiempo que tardaría en tocar el huevo o el agua y la distancia recorrida. Sin más, iniciaré la práctica. En el segundo procedimiento realizaré primero la práctica, tomaré datos con el cronómetro, un metro, entre otros utensilios de medición, y posteriormente intentaré realizar la formulación para su explicación. Adiós.